Hay crímenes absolutamente gratuitos. Por ejemplo, en la batalla contra los madianitas, después veremos más adelante cómo es interesante, dramáticamente interesante ese hecho. En la batalla contra los madianitas lucharon contra Madián, siguiendo las órdenes de Yahvé dadas a Moisés. En esa batalla matan a todos los hombres. Cuando los comandantes de Moisés regresan de la batalla, él se indignó contra los comandantes del ejército que volvían de esta expedición de guerra, y Moisés les dice: ustedes dejaron a todas las mujeres vivas. Como quien dice, no recuerdan más las órdenes dadas, es exterminar a todos. Hagan lo siguiente: matar a todos los niños y maten a todas las mujeres que se acostaron con un hombre. Quítale a todas las niñas vírgenes para ustedes. Por tanto, Moisés aquí, siguiendo las órdenes de Yahvé, es una tragedia selectiva. Es decir, ordena que elijan las mujeres que tienen niños y que por tanto, y ordena que dejen vivas a las otras muchachas que sean vírgenes. Por lo tanto, esto significa que se ha perpetuado un feminicidio selectivo, un infanticidio selectivo, con agravante de crueldad. Es pensable, aplicando el principio de retroactividad previsto en Nuremberg, abrir un expediente contra Yahvé, instruir un proceso contra Yahvé, repito, en rebeldía. En este caso, los testimonios se repiten a lo largo de la historia o de los siglos. Son tan repetidos a lo largo de los siglos que, llegando a la época de Jesucristo, en el siglo I después de Cristo, un escritor judeo-romano, Giuseppe Flavio, ha recogido toda la Biblia. Él es el personaje que cayó en las gracias y fue aceptado de modo especial por el emperador romano Vespasiano. Tuvo por parte de Vespasiano una vida rica, muy confortable, una renta vitalicia muy alta, exenta de cualquier tasa. Pero relevante es que él pertenecía a una de las más importantes familias sacerdotales del Templo de Jerusalén. Giuseppe Flavio escribió varios libros, entre ellos Antigüedades Judías. Este libro fue escrito con la intención de dar credibilidad no solo a él mismo, sino a su pueblo, de a la cultura hebrea, a la historia del pueblo hebreo, junto al pueblo romano. A él, al escribir ese libro, recoge toda la Biblia. Por lo tanto, nos encontramos muchos siglos después de los acontecimientos bíblicos, por lo tanto es una época de continuas repeticiones, de testimonios escritos en relación con lo que estoy hablando. Es decir, los crímenes contra la humanidad. Aquí se narra el exterminio de los amalecitas, y sobre eso citaré sucesivamente. De la misma forma como cité sobre los madianitas algunas cosas. Yahvé da órdenes a Saúl, el rey de Israel, para exterminar a los amalecitas. Te dice: te mando vengarse de los amalecitas con las armas, y cuando los vayas a vencer no dejes ninguno de ellos vivos. Es decir, aquí el orden es: después de la victoria, extermine a todos. Por lo tanto, no existe la necesidad de matar durante la batalla. Es decir, no termina ahí. Pero cuando haya vencido, extermínalos a todos. Es decir, después que los haya encarcelado, los matas a todos. Ignoren cualquier edad, empezando por las mujeres y los niños. Esta es la orden de Yahvé, contada por Giuseppe Flavio, familia sacerdotal de Jerusalén, por dar credibilidad a su pueblo junto a los romanos. El objetivo es cancelar el nombre de Amalek de la cara de la tierra. Es decir, genocidio, exterminio. Giuseppe Flavio cuenta más y dice que Saúl ha cumplido la tragedia de mujeres y niños, y no consideró que cumplió un acto bárbaro y repugnante de la naturaleza humana, porque tenía el mando de Yahvé, a quien era peligroso desobedecer. Aquí también debo decir que el llamamiento al proceso de Nuremberg es inevitable. ¿Qué decía la jerarquía? Lo hicimos porque éramos militares. Teníamos que ejecutar las órdenes. Exactamente, así como el holocausto está escrito en la Biblia. Pero aquí sucede algo extraño. Saúl, y que con el exterminio,
Sin embargo, el rey de los amalecitas fue ahorrado. ¿Y por qué fue ahorrado? Dice Giuseppe Flavio. Él, Saúl, aprisionó al rey enemigo Agag, que debido a su admirable belleza y extraordinaria estatura, fue juzgado digno de ser ahorrado, es decir, guardado. Es decir, Saúl ahorra al rey de los amalecitas porque era hermoso. ¿Y qué pasa? Sucede que Yahvé se enfurece. Se enfurece con Saúl. Obviamente Dios no era capaz de entender de prever que Saúl había ahorrado a ese rey, por lo tanto se enfurece. Pero no se enfurece porque mujeres y niños fueron asesinados. Pero se enfurece porque Agag, el rey de los amalecitas, fue ahorrado por ser hermoso. ¿Y qué hace? Él, Yahvé, habla con el profeta Samuel y le dice que se arrepiente de haber elegido a Saúl como rey. Se arrepiente. Dios se da cuenta que se equivocó. Es un Dios extraño ese, ¿no es verdad? Yo me equivoqué, dice. Saúl, por su parte, se arrepiente porque entiende que está pagando caro ese gesto. Pide perdón por el perdón no le es concedido. Y escucha lo que le dice Samuel, que habla en nombre de Yahvé. Yahvé se regocija con las personas buenas y justas, aquellas que cumplen su voluntad y ejecutan sus órdenes. Esto es, de acuerdo con este principio, las personas buenas y justas son aquellas que bajo las órdenes de Yahvé exterminan a las mujeres y a los niños. Este es el concepto de bueno y justo. Es un testimonio del siglo I después de Cristo. Por lo tanto, estos testimonios se repiten a lo largo de los tiempos. Se definen buenos y justos porque ejecuta órdenes de exterminio, es decir, de genocidio. Por lo demás, el extraño es que Yahvé se enfurece con Saúl porque ahorró a una persona simplemente porque era hermosa. Sin embargo, Yahvé olvida que él mismo lo hacía así. Si leemos el capítulo 21 de Levítico, donde Yahvé dice cuáles son los sacerdotes que pueden entrar a su casa para desempeñar las funciones, quien debía desempeñar en el interior de su vivienda, porque de eso se trataba. Yahvé le dice a Moisés, habla con Aarón, que era jefe de los sacerdotes para simplificar, y le diga, en el futuro, nadie de tu descendencia que tenga algún defecto podrá acercarse para traer a su Elohim ofertas de alimentos. Ningún hombre que tenga algún defecto podrá hacer la oferta, ni un ciego ni un lisiado, nadie que tenga el rostro defectuoso o el cuerpo deformado, nadie que tenga el pie o la mano defectuosos, nadie que sea jorobado o enano, nadie que tenga ningún defecto en la vista o que esté con heridas purulentas o que tenga testículos defectuosos. Ningún descendiente de Aarón que tenga cualquier defecto podrá acercarse. Podrá ofrecer alimento o para ofrecer alimento a Yahvé. ¿Tiene defecto? No se acerque para ofrecer alimentos a su Elohim. Por lo tanto, él no quería los defectuosos o físicos, o los defectos físicos. No permitía a esas personas entrar a su casa. Sin embargo, se enfurece con Saúl porque ahorra a un hombre que era estéticamente hermoso. Por lo tanto, estos son los elementos de prueba y se basan en ellos. Obviamente, estos son poquitos, muy pocos, pero no podemos sin duda instruir un proceso aquí. Por lo tanto, basado en estos elementos, yo pido a los juristas, si es posible, abrir un dossier contra ese individuo que se llama Yahvé. Tomando en consideración, como escriben esos juristas, que en relación del proceso de Nuremberg tiene otro paralelismo muy interesante, se dice que hubo un cierto momento en ese estudio jurídico y también histórico, que el clima cultural que se formó en Alemania era tal que además de los militares que seguían las órdenes, en el caso de que se trate de una cultura antisemita fuertemente solidificada, y miles de alemanes, personas comunes que no habían recibido ninguna orden, eligieron coger un fusil y ayudar a resolver el problema hebreo, entre comillas. Ahora bien, aquí es interesante porque en la Biblia, digamos, ese ambiente cultural se formó exactamente de la misma forma. Tanto es así que en determinado momento los componentes de la tribu de Dan
Durante sus ataques militares, narra el capítulo 18 del libro de Josué, llegando a Lesem, una ciudad, encontraron a un pueblo pacífico que se sentía seguro. Es decir, vivían en paz. Tenían la certeza de poder vivir tranquilamente. Pasaron al pueblo a fila de la espada y pusieron fuego en la ciudad. Los quemaron. Por lo tanto, exactamente como dicen estos juristas, hablar de ese ambiente cultural generalizado en la época del nazismo, aquí también se habla. Se sentía la voluntad, ya que las órdenes de Yahvé eran aquellas para atacar a un pueblo pacífico que se sentía seguro y exterminarlo. Por lo tanto, la pregunta ¿es posible, repito, abrir un expediente contra Yahvé en rebeldía, ya que sea en el caso, el que él sea Dios o el caso que sea uno de los tantos de los Elohim, de los cuales todos los textos antiguos narran tener vida muy larga y no tenemos noticias sobre su muerte? Por lo tanto, es posible abrir un expediente e instruir en un proceso en rebeldía contra él. Bien, por favor, si la parte espiritual o del alma, llamémoslo así, que tenemos ahora y ya estaba presente antes de la modificación genética que nos hicieron, estaba desprovista de ella, o sea, no puedo hacer esta conexión, no puedo dar yo mismo una explicación, entender que mi ignorancia es abismal. Esto no es verdad. Sí, créeme, confía en mí. Intervinieron en la parte física, es decir, les interesaba tener, digamos, una población de trabajadores, es decir, individuos capaces de comprender y ejecutar órdenes. Entonces, claro, digamos que éramos sus criaturas, entre comillas. Entonces nos entrenaron, nos educaron. Luego también evolucionamos culturalmente por nuestra cuenta. Pero lo que aparece en los textos antiguos, atención, lo que aparece en los textos antiguos es la intervención física que, entre otras cosas, sí se aceptaba al menos a nivel de hipótesis. Explicaría toda una serie de cosas que la ciencia actual, por muchas declaraciones de principios que haga, no es capaz de explicar. No solo es incapaz de explicaros, sino que dice claramente que el darwinismo no lo explica. Todavía hay libros escritos en los últimos 10 años donde Darwin se equivocó. Lo que Darwin se equivocó, dos académicos cuando dicen, pero los académicos están a favor de, no son creacionistas. Dicen, Darwin no funciona con el hombre, especialmente con el sapiens, no funciona. Es decir, funciona para todo lo demás, pero funciona nada más, pero no funciona para el ser humano. Pero no son solo ellos, conocemos a Darwin. ¿Por qué? Porque Darwin era conveniente. Era una época en la que era necesario producir un cambio de ideologías. Darwin se mantuvo fiel a su idea y por eso Darwin avanzó. Así que no todos lo hemos olvidado, pero a todos se nos ha mantenido en la oscuridad sobre lo que hizo. Él desarrolló el darwinismo con él, Wallace. Porque el darwinismo no es solo de Darwin, es de los dos. También está Wallace, excepto que Wallace, 10 años después, escribió, querido Darwin, con nuestra teoría Sapiens, no hay nada que hacer. No funciona. No funciona. Tanto es así que Volati Baringeri ha publicado un libro, El hombre que puso a Darwin en pánico. Y Darwin le dijo, ¿pero cómo? Estás cuestionando todo. Y él le dice, pero estoy haciendo un trabajo científico, ya que eso no funciona y no hay nada que hacer. Y esto es verdaderamente ciencia, es decir que no funciona, de lo que funciona. Y lo explica aquí cuando dice, es imposible que el hombre sea lampiño sin la intervención de inteligencias superiores. Lo escribe aquí. Y es genial, pero no es el único. Wallace lo escribe, lo informa y dice, es imposible porque el cabello es un carácter dominante. Todos los habitantes del norte de Europa deberían ser, si la evolución natural funcionara, todos deberían ser osos. Solo la intervención de inteligencias superiores explica el hecho de que seamos lampiños. Solo la intervención de inteligencias superiores explica que los indígenas, los indios que viven en la selva amazónica, tengan cerebros como el nuestro. Y no les sirve de nada, porque es un cerebro que está programado para operaciones mucho más complejas, infinitamente más complejas de lo que hacen. Pero la naturaleza nunca habría hecho algo así. La naturaleza no produce algo basándose en el hecho de que dentro de 1000 años o en algún otro lugar esto funcionara. O funciona inmediatamente o se lo quita.
Dice, pero esta gente tiene el cerebro como el nuestro, programado como el nuestro, entonces no lo usan porque no lo necesitan, pero es como el nuestro. Y de toda una serie de ejemplos, y dice, no funciona, no hay nada que hacer. Entonces, cuando escucho, no, pero la corriente científica dominante, no, eso no es cierto. Hace ya 40 años había un profesor universitario americano que en su libro, El Animal Divino, había escrito que alguien intervino aquí, que alguien intervino de alguna manera particular. Y él había escrito y decía, porque el hombre tal como es no se puede explicar. Por ejemplo, ¿cuántos saben que la neotenia es una característica que realmente nos identifica? Es decir, el hecho de que de adultos mantenemos desde el punto de vista fisioanatómico esencialmente, las mismas características que tenemos de niños. Tanto es así que si tomas una fotografía de un chimpancé de 1 año y una fotografía del mismo chimpancé de 12 años, a los 14 dices, pero esto no es, este no se parece a este. No solo no es él, sino que se toma o se nota que son dos animales diferentes. Dos animales diferentes de hecho. Mira la cara del pequeño chimpancé, es igual a la nuestra. Aplanada, frente alta, nariz achatada, ojos. Parece un humano pequeño, luego se hace grande. Luego viene el mentón, desarrollo craneal. Es decir, cambia, pero con nosotros no. En un laboratorio chino comenzaron a transferir al cerebro de 8 macacos el gen llamado MCPH1, que es el gen que regulariza o regula parte del desarrollo del cerebro. Es decir, hace que el cerebro sea neoténico, lo que significa que comenzaron a humanizar desde el punto de vista del cerebro a los macacos. Es el primer paso, es decir, su cerebro se desarrolla en la misma lentitud que el cerebro humano. 8 macacos lo están neotenizando. ¿Sabes cómo metieron este gen? Usan el retrovirus VIH, que funciona como una camioneta. Como el retrovirus VIH se puede redirigir muy bien, tanto es así que lo intervinieron en el laboratorio para utilizarlo aquí precisamente para esos usos. Luego se escapó. Cargan el gen en la furgoneta y la furgoneta lo lleva al lugar indicado. O sea, no es un invento, está escrito. No es teoría de la conspiración, eso ya estaba hecho. Sabemos una millonésima parte de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Sabemos lo que otros deciden que necesitamos saber. Pero eso es donde cultivar la curiosidad. Nunca nos tenemos que conformar. ¿Y cómo explicar esto? Si me convencen está bien. Si no me convence, tengo derecho a hacer preguntas. Estamos haciendo las mismas cosas otra vez. Si estamos haciendo las mismas cosas otra vez, cuando se dice el hombre quiere ser como Dios, es cierto, si por Dios entendemos los Elohim, sino porque hay que estar dispuesto a buscar. Es decir, si alguien dice, vale, voy allí como voy a misa y escucho lo que me dice el cura y me parece bien, porque está bien, es consolador, tiene su lógica aparente, sobre todo si no hago preguntas, y eso está bien. Está muy bien siempre y cuando no se hace cuestionamiento. Si en cambio digo que no, observo, no, pero eso que hay allí realmente no me parece así, voy y miro, entonces me doy cuenta que eso no es exactamente así. Es decir, hasta el miércoles hablamos del partido que se juega el domingo. A partir del jueves hablamos del partido que se jugará el próximo domingo. Pan at circus, es decir, pan y circo. Hay juegos toda la semana, quiero decir, pero realmente somos rebaño. Pero claro, cuando las religiones inventaron la figura del pastor, no la inventaron por casualidad. Realmente el pastor es quien le dice al rebaño, aquí tú, oruga, vale. Y las abejas pastan allí sin levantar la cabeza. Y luego dicen, sí, pero el buen pastor es el que defiende a las ovejas del lobo. Pero cuando sea, el pastor defiende a las ovejas del lobo porque debe ser que él quien las va a ordeñar, le va a esquilar, lo va a descuezar. Es decir, para la oveja nada cambia. O la mata el lobo o la mata el pastor. O aquel quien el pastor se la vende. Pero la tarea de nuestros pastores es ordeñarnos. Es decir, en ninguna parte vamos a quedar salvos. Donde hay una aparente bondad, hay un total dominio, según este punto de vista.
Pero justo para sacar la suma en un momento, lo que se dijo es por lo tanto que alguien que no estaba aquí ha llegado aquí, dice alguien en el público. E hizo algo, o sea que al final estamos hablando de extraterrestres. No, he entendido porque estamos girando alrededor, no sé si dice claramente, no estamos girando alrededor, en el sentido que yo cuento lo que está escrito en la Biblia. La Biblia no nos dice de dónde llegaron, por lo tanto yo no lo sé. No, ok. No hablo de eso porque yo hablo de la Biblia. Eso sí, pero hay algo que de todos modos no es de aquí. Salgamos un momento de la Biblia y leamos los relatos de los pueblos de todos los continentes. Todos nos dicen que nosotros somos producto de hijos de las estrellas que llegaron aquí y hicieron cosas. La Biblia, esta parte la cortó porque por desgracia cayó en manos de teólogos. Pero hay una hipótesis, Mauro. ¿Qué te has hecho también tú? ¿De dónde han venido? Lo podemos decir. Haciendo una tesis, parece que los que no somos de este planeta somos nosotros. Entonces, en efecto, nosotros para este planeta es suficiente que nos observamos, Según usemos el término, según la descripción dada por el diccionario italiano, nosotros somos alieni para este planeta, es decir, diferentes y extraños, en el sentido que, mientras que todos los animales, cualquier ser vivo de la Tierra, cuando nace estructurado y dotado con todo lo que le sirve para ser perfectamente adaptado, a uno, dos o tres, depende de cada caso también. Yo reto a cualquiera a encontrar un ambiente natural por el cual el hombre sea por naturaleza adaptado así como nace desnudo y no hay ninguno. El hombre donde quiera que viva decimos, pero los pueblos primitivos. Los pueblos primitivos son obligados a intervenir en el ambiente, a modificarlo para hacerlo habitable para ellos. Porque no somos adecuados para ningún ambiente natural, ninguno. No tenemos garras, no tenemos colmillos, no tenemos coberturas para el cuerpo, que es algo que realmente la evolución no habría nunca consentido. La única cobertura que tenemos es, bueno, quien la tenga, son los cabellos. Que crece al infinito, que es algo que la selección natural hubiese eliminado en 2 generaciones. Porque alguien con el cabello de 2 metros de largo en la naturaleza muere después de 2 días porque no puede perseguir a una presa y es cazado por un depredador. Inmediatamente pensar en correr, escapar 2 o 3 metros con cabello así no se puede, somos los únicos. En el caso de que así, porque les gustaba a ellos, les decía, las jóvenes con el pelo largo corrían un riesgo con ellos, se lo tenía y por tanto se tenía que cubrir. Una cosa es así, la naturaleza no lo habría concebido, la selección lo negaría. Es decir, no necesitaríamos adaptados. Y los Elohim lo sabían. Tanto es así que cuando echan a los adamitas del Gan Edén, no hemos hablado del Gan Edén. Un tema interesantísimo. Tengo un tema de genética allí buenísimo. Cuando los echan, le dicen a Adán, ahora con fatiga tendrás que conseguir los alimentos. Porque mientras estaba aquí adentro, con nosotros no tenías ese problema. Y le dice a Eva, tú ahora entenderás que hacer hijos hace daño. Porque mientras estabas aquí con nosotros, tú no tenías ese dolor. Y producirlo nos ocupábamos nosotros. Tú no tenías que hacer hijos. No es una condena. Es como, ¿has querido tomar esta decisión? Ok, que sepa que las consecuencias son estas. Pero son consecuencias de hecho. No porque Dios condenó a Adán y Eva. Si le preguntáis a cualquier hebreo, el pecado original no existe. No está en la Biblia, no está. No nacemos con una mancha del cual debemos ser liberados. No hay ninguna mancha, no lo está. Nunca lo estuvo, eso es invención teológica cristiana. Por tanto, podemos vivir tranquilos, no somos pecadores por naturaleza. Continuando con el tema de Génesis, quisiera saber algo sobre la costilla. El nacimiento de la mujer, de la costilla, es algo que me fascina mucho. En la Biblia se nos dice que los Elohim habían establecido este Gan Edén. Gan significa lugar cerrado y protegido, puesto dentro. Edén era un territorio muy extenso situado al oeste del mar Caspio, digamos entre el mar Caspio y Turquía. Allí dentro hicieron este Gan, es decir, un lugar vallado y protegido, en el Edén. Dice la Biblia que los Elohim metieron cada planta
entendido como vegetal, que daba frutos buenos para comer. La tierra era ya toda verde. Ellos allí dentro, supuestamente vegetales que dan de comer, y crían animales. Aquel era uno de los de ellos, porque tenían más. En la Odisea se habla de otro, el jardín del Alcinó. Lo encontráis en el libro publicado por Mondadori, otro Gan Edén, puesto en otro sitio, pero de igual al bíblico. Y entonces ellos los criaban y cultivaban experimentando. Después, dice la Biblia, tomaron al Adán con el artículo, no, tomaron a Adán, tomaron el Adán, para traducirlo en italiano de forma correcta, y lo pusieron al Gan Edén. Y o sea, tomaron a uno que lo habían hecho en otros lugares, y lo pusieron allí. Por tanto, no es que Dios creó al hombre en el paraíso terrenal, no. Lo dice la Biblia, bastaría con leerla. Entonces tomaron al Adán y lo pusieron en Gan Edén para que lo cuidase y cultivase. Después de esto, dice, después de un tiempo, los Elohim se dieron cuenta que la compañía de los animales para el Adán no era suficiente. Y ya en el cómic me he divertido un poco con el Adán que criaba ovejas. Por tanto, estos probablemente asistían a unas escenas y deciden hacer la mujer, puesto que el Adán era un hombre de carne y hueso con todas sus exigencias. Deciden hacer la mujer. ¿Y cómo hacen la mujer? Dice la Biblia. Indujeron al Adán a un profundo sueño. Después extrajeron algo de la parte lateral curvada, que es traducida como costilla. Pero no es que el término signifique costilla, indica parte lateral curvada. Cerraron la carne allí, donde hicieron la extracción, y con lo que extrajeron fabricaron la mujer. Fabrican a la mujer, y no es casual que, puesto que el varón se llama Ish, la mujer se llama Isha, algo así como varona, hombra. El término masculino con la desinencia femenina. Es como dijéramos macha u hombra, es decir, una generada directamente de él, exactamente con su mismo patrimonio genético. Por lo tanto, clonación pura. Estos genetistas, cuyos estudios los encontráis en el libro, me escribían, lo que está escrito en la Biblia corresponde a nuestros protocolos actuales de clonación. Lo que aplicamos nosotros, extracción de células estaminales de la cresta con una pequeña intervención quirúrgica con anestesia y satura. Exactamente lo que está escrito en la Biblia. Dicen, pero hay una diferencia, que nuestros actuales protocolos de clonación prevén el pasaje a través de una hembra intermedia, es decir, el implante de un óvulo de una hembra, que en la Biblia no está. Entonces, discutiendo, se decía, bueno, la hipótesis puede ser dos. Dentro de 50 años, tampoco nosotros necesitaríamos de un pasaje intermedio. Y según la hipótesis, la hembra puente estaba, pero la Biblia quitó la presencia femenina, por tanto la hizo desaparecer. Y en efecto, si leí los estudios del sacerdote Don Guido Bartolocci, que lee la Biblia así como la leí yo, pero él va más allá en el sentido de que yo me detengo en la Biblia, él sin embargo se expande un poquito más y él introduce a una mujer que ya no está presente en la Biblia, pero está presente en la literatura hebrea extrabíblica, que se llama Lilith. Y él le llama justo por la mujer puente, es decir, la mujer intermedia. Ella completaría el tema de la clonación hecha en la genética actual. Y la han convertido en demonio también a ella. La convirtieron, no en la Biblia, en la literatura extrabíblica. En la Biblia se le cita solamente como una lechuza en el libro de Isaías, nada más. Y en realidad allí está descrito el protocolo de clonación. Por lo cual, como son fruto de la clonación, los dos, o sea, el grupo de hombres y el grupo de mujeres, eran entre ellas estériles y no se debían reproducir. También porque en el interno del Gan Edén no debían haber proliferación de nuevos habitantes. Mientras que los sapiens afuera proliferaban cuanto querían, es más, debían. Ellos allí dentro no podían. En el momento interviene el Nahash, es decir, la serpiente. Porque era con toda probabilidad un Elohim, así como nos lo describen los textos sumero-acádicos, un Elohim, rival de los Elohim que gobernaban en el Gan Edén.
Y este rival, digamos que era el que nos amaba un poquito más a aquellas criaturas y quería darles la independencia, entonces interviene y hace que Eva sea fértil. No solo la hace fértil, probablemente interviene él directamente, tiene una relación sexual con Eva. Tanto es así que cuando Eva tiene a Caín, dice que ni ti, es decir, he adquirido este hijo. Et significa con el Elohim, no por la gracia del Elohim, sino con. Y dice la Biblia que Eva comió el fruto con él, no la manzana. La manzana en la Biblia no existe. No está, nunca la nombraron. La manzana es una invención del siglo III después de Cristo, cuando la Biblia fue traducida al latín, por tanto la manzana no está. Toda la simbología construida con la manzana es construida sobre la nada porque no está la manzana. Entonces ella come el fruto, que en la Biblia, el libro de Proverbios, quiere decir realizar el acto sexual. Después come el fruto con Adán, por tanto el primer fruto ella se lo comió con uno de ellos. Y Adán porca Eva. ¿Por qué Eva?